La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a estar hablando de toxoplasmosis. Y quien va a estar con nosotras como invitada es la doctora Luz Marina Quintana. Ella es oftalmóloga, es directora del Programa Nacional de Salud Ocular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y ustedes preguntarán lo mismo que pregunté yo, ¿y qué tiene que ver oftalmología con toxoplasmosis? Tiene mucho que ver, señora, señor. Entonces vamos a aprender en el programa de hoy. Atención con esto, la toxoplasmosis es una enfermedad por lo general de evolución inofensiva. Sin embargo, durante el embarazo o en personas con déficit de inmunidad puede suponer un riesgo. La toxoplasmosis está presente en todo el mundo. En la mayoría de los casos apenas aparecen los síntomas o estos son leves, por lo cual la población generalmente no es consciente de haber padecido la infección. Y vamos a hablar con nuestra invitada en cómo afecta a la salud ocular, a la visión, y además de otras afectaciones que evidentemente tiene la toxoplasmosis. Comenzamos el programa agradeciéndole a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Queremos agradecer a las marcas y a las empresas que están apoyando a nuestro programa. Muchísimas gracias. Y a ustedes que están del otro lado acompañándonos día a día aquí en El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta estaremos hablando con la doctora Luz Marina Quintana sobre toxoplasmosis. Muy bien, ya estamos con nuestra invitada en esta tarde, la doctora Luz Marina Quintana. Ella es oftalmóloga, es directora del Programa Nacional de Salud Ocular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Doctora Luz Marina Quintana, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Gracias de nuevo, Vivi. Buenas tardes a tu querida audiencia. Doctor en Casa, y contenta de estar aquí contigo. Un placer tenerte aquí en el programa, doctora, y queremos hablar un poquito de toxoplasmosis y que nos expliques, porque decíamos al inicio, una placa que poníamos al inicio, que es una enfermedad de evolución lenta y que mucha gente estuvo en contacto y ni nos dimos cuenta, sí, ¿verdad? Sí. Y de repente o la mujer queda embarazada o alguien que está con las defensas bajas, entonces ahí se manifiesta. Exacto, sí. ¿Verdad? ¿Y qué otro, cómo toma el Ministerio de Salud este tema, este problema de salud que evidentemente es un problema actual? Sí, y es más, está aumentando cada vez más. Es una enfermedad, hay que aclarar, es una enfermedad sistémica, es decir, es una enfermedad general que afecta a todo el organismo, es una enfermedad infecciosa, es que abarca, o sea, se presenta en todas partes del mundo. Sí. Y le llamamos una zoonosis o una enfermedad zoonótica porque se necesita de seres vivos para la transmisión, para la continuidad de esta enfermedad. Y está causada por un microorganismo que es un protozoario que se llama el Toxoplasma gondii. Toxoplasma por la forma y gondii es el nombre de un roedor en el cual se aisló por primera vez en África. Y es una enfermedad que puede ser leve o puede ser grave. Y eso depende de en quién se manifieste. En una persona con las defensas normales, con las defensas que estén bien,
enfermedad puede ser leve, incluso autolimitante, pero no es lo mismo cuando se da en una mujer embarazada por el riesgo a los daños que puede producir al feto y también en las personas con inmunodeficiencia, como los pacientes con SIDA o pacientes que están tomando inmunosupresores, pacientes que toman corticoides o inmunodepresores para pacientes, por ejemplo, con artritis, con cáncer. Entonces, al verse las defensas disminuidas, entonces la enfermedad se manifiesta en forma más grave, o sea, los síntomas. Nosotros la clasificamos en dos formas. Por la forma de adquisición, ¿cómo se originan? Forma congénita, que es la que se transmite al bebé, al feto, a través de la placenta de la madre. Y por otro lado tenemos las toxoplasmosis adquiridas, en donde prácticamente en un 98% es por vía oral, por la ingestión del quiste, del Toxoplasma gondii, ya sea por verduras mal lavadas. Eso le iba a decir, ¿cómo uno se contagia? ¿Cómo adquiere este virus? Sí, como te decía, están las congénitas y las adquiridas. Y las adquiridas prácticamente casi en su totalidad es por vía oral, ingesta, ya sea a través de verduras mal lavadas, carnes mal cocidas, también leches que no están suficientemente pasteurizadas, también. Cuando manipulamos cosas, arena, o arena ya sea del jardín o donde estuvo gatos, no nos lavamos bien las manos y nos contaminamos. Eso es en la mayor parte, pero también se citan casos, pero muy, muy pequeñitos, en donde puede darse por transfusiones sanguíneas, por trasplantes de órganos, que prácticamente no porque se hacen todos los estudios, pero pueden darse, y también se han citado casos muy raros en zonas muy secas que sean por inhalación, pero son mínimos. Es más las adquiridas o las que se dan, las que no son congénitas, que sean por vía oral. Ya. Bueno, ¿qué cuidado? Sí, disculpe, iba a decirnos algo. No, lo que te iba a decir es que esto va en estrecha relación con la higiene. Claro. Con la higiene y también con las condiciones socioeconómicas de las personas, donde hay hacinamiento, donde la gente convive con sus animales, también donde no hay agua potable. Bueno, pero ¿y la gente que tiene gatos, por ejemplo, en la casa? Que tiene un buen pasar, tiene una buena casa, tiene agua potable, tiene buena higiene, se lava las manos, pero lo mismo se contagia. Sí, es muy importante eso, Vivi, te cuento. El gato, él es digamos, no es el huésped único, intervienen varios huéspedes. Uno de ellos es el ser humano, el definitivo, digamos, el gato. ¿Y cómo se contamina, cómo se infecta el gato? Bien puede ser también por unos quistes que están en el ambiente, pero puede ser al cazar roedores, al cazar pájaros, o sea, pájaros, ratones que estén contaminados. Pero la diferencia es la siguiente, que el gato es el único que esparce los quistes por todas partes. Los otros tienen en forma de depósito en su organismo, ya sean, no solamente son los gatos, pueden ser las vacas, las cabras, los cerdos. En Perú, por ejemplo, se encontró un alto índice de alpacas que están infectadas, pero ellos no distribuyen, no diseminan los quistes. Es el gato en el cual se produce el ciclo reproductivo del Toxoplasma gondii, y ellos sí incuban, están un tiempo en su organismo y desean. ¿Y el gato no presenta ningún problema cuando está con eso? O sea, uno no se da cuenta si su gato no está enfermito, no tiene nada así, ¿no? Prácticamente no, pero por eso hay que tener mucho cuidado, por más que le queramos a nuestro gato, mantener las distancias, pero sobre todo la gente que tiene gato está con su gato upa y le tiene como un bebé y le da besito y la acaricia y todo eso. Pero ¿cómo se tiene que lavar las manos? Cuidados hay que extremar en las embarazadas. En las embarazadas. En primer lugar, evitar. Y hay una cosa que te quería decir. Los gatos expulsan estos quistes. Y estos quistes, al expulsar, en la materia fecal, todavía no son, digamos, no son peligrosos. Necesitan unas
horas, generalmente es de 24 a 48 horas para que maduren y recién allí son peligrosos. Y también necesita una temperatura entre 4 a 37 grados. Unas temperaturas bajas, alrededor de 0 grados, matan. Y también el calor. Por eso es que se recomienda cocinar bien las carnes. Claro. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque es importante que diariamente se limpie el recipiente que le ponemos normalmente la arena a los gatos, de modo a no darle tiempo a que llegue a madurar esos quistes. Claro. Igual tenemos que las medidas higiénicas extremar. Limpiar la casa sobre todo, ¿verdad? Limpiar la casa y observarle al gato. Es imposible que el gato case, que deje de cazar. Entonces, si hay una mujer embarazada, lo importante es mantenerle bien controlado al gato, porque el gato puede ir a cazar. Y otra cosa también quería decir, de que podemos contaminarnos por ese lado, también comiendo las carnes crudas, pero también hay otros animales o insectos que ayudan a la difusión o la contaminación por toxoplasma. No tienen en sus organismos, pero sí al depositar en una superficie que está contaminada pueden venir a depositarse sobre nuestros alimentos, la superficie que estamos tocando todos los días. Y hay mucho cuidado con las moscas y las cucarachas. Las moscas, qué terrible. Las moscas y las cucarachas. Ellas no están infectadas, no son huéspedes habituales del toxoplasma, pero sí son portadores de un lugar a otro. Bueno, hay que tener mucho cuidado, extremar las medidas de higiene y también el tema del lavado de manos, doctora, porque muchas veces la gente dice, sí me lavé la mano, ay no hay jabón, así no va abajo del agua y te secas y a lo mejor te secas en una toalla que está más sucia que otra cosa, si no es una toalla de papel. ¿Cómo tenemos que lavarnos las manos? Qué suerte que me tocas ese tema porque hay algo, digamos, muy importante y tal vez preocupante, veces, en relación al agua, porque siempre estamos diciendo, claro, es muy, muy importante la buena higiene, o sea, el buen lavado de mano, de las frutas, de las verduras, pero este parásito, estos quistes del Toxoplasma gondii, no son eliminados con el tratamiento normal del agua, con el cloro, con el fluoro. Y es más, pasan normalmente los filtros que se utilizan. Ay, doctora, ¿el agua puede tener? Bueno, entonces, por eso estamos haciendo un trabajo muy bueno, o sea, desde hace unos años con el Ministerio de controlar. Bueno, las aguas de SAT teóricamente cumplen todos los requisitos. Bueno, nuestra preocupación, sobre todo a los oftalmólogos. Mi preocupación es cuando usted dice teóricamente cumplen. Ludovico, el presidente de SAT. Te voy a explicar. Vamos a hablar. Con lo de SAT, no. Nuestra preocupación hace unos años fue con estas aguaterías. Con estas aguaterías que uno antes iba y miraba por allí, por el interior, o no hace falta el interior, así por los barrios, y veía que por los pedestales, atados una vaca, un chancho, arriba un gato, y así. Y grandes epidemias se dieron en Brasil, en el 2001, y en el 96 a 98 en Canadá, en donde una gata infectada tuvo sus hijos encima del reservorio. Ay, qué horror. Bueno, entonces, de agua. Entonces filtró y se diseminó cerca de Vancouver, una ciudad, y aquí en el sur de Brasil. Entonces, por eso es que hay que cuidar muchísimo y estamos trabajando en forma conjunta con la parte encargada de controlar la parte de los pozos artesanales, las aguaterías sobre todo, para cercar los pozos artesanales. Exactamente. Porque encima los gatos andan por los tejados y por cualquier lugar. Ahora, imagínate, lavamos la verdura. ¿Podemos tomar tranquilamente? En principio sí, Yo creo que está bien limitado. Yo conozco, hay niños que están limitados, eso no entra, se controla. Pero muchas veces, no sé, en ciertos lugares, en ciertas ciudades se tienen los tanques de agua, ¿verdad? Porque, no sé, incluso acá en Luque, barrios cerrados, en diferentes lugares muy lindos, pero que todavía no tienen el suministro de agua directa. Entonces tienen unos tanques de agua gigantescos.
Eso hay que Y a retirar. eso me refería recién cuando hablaba de las aguaterías. Claro. Y estamos haciendo un control. Pero no es aguatería que venden el no, agua envasada. que distribuyen, porque hay en las zonas donde no llega, sabrás aquí Sí. en barrios aquí de Asunción, una familia particular o una empresa, por decirlo Sí. de particular, tienen su pozo artesiano Sí. y distribuyen Así al mismo. vecindario. Sí. El vecindario, y eso está reglamentado. Ujú. Y entonces estamos ahí trabajando para que se cuiden. Se exige luego que se le ponga un cerco de tejido y no atar, que no haya ningún animales claro, ahí, sí. claro. Bueno, y el tema de cómo lavarnos las manos, doctora. Hay que lavarse bien con jabón. agua, jabón, y de ser posible, al tocar en sí, es una costumbre que tenemos que no usar, sino abusar del lavado de manos. Sí. Y al final siempre ponerlo así, de modo que chorree todo bajo la canilla. Claro. Sí. No hacerlo así, después pueden quedarse acá. Entonces la idea es enjuagarse bien y después ponerle aquí Pero para que agua salga. y jabón, no vale agua sola, no se limpia. Sí, con abundante agua se puede escurrir todo, pero el jabón como desinfectante es interesante. Claro. Y como te decía hace un rato, también después de manipular en el jardín, los agricultores o cuando trabajamos, a mí particularmente me gusta mucho trabajar en mi jardín, entonces se recomienda usar guantes, Sí. o si no, después lavarse y cepillarse bajo las uñas, uñas. porque ahí podemos adquirir y luego al comer Claro. nos infectamos. Sí. Así es, bueno, perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Luz Marina Quintana, oftalmóloga, directora del Programa Nacional de Salud Ocular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, hablándonos de toxoplasmosis. Muy bien, continuamos nosotros hablando de toxoplasmosis con la doctora Luz Marina Quintana y tenemos un material, varios materiales, vamos a ir pasando los materiales para compartir con todos ustedes y con nuestra invitada. Vamos con ese primer material, por favor. Formas de transmisión. La toxoplasmosis puede ser adquirida de dos formas: de la madre infectada al hijo durante el embarazo, forma congénita, o en la edad adulta por vía oral, agua, alimentos o utensilios contaminados o carnes con mala cocción. Una persona puede adquirir la enfermedad por medio de la ingesta involuntaria de los quistes de este parásito. La toxoplasmosis puede alterar gran parte de la visión. Si bien no causa una ceguera total, puede producir discapacidad visual, especialmente en la mácula, que es el área de mayor agudeza visual. Se puede adquirir corioretinitis, ureitis y vasculitis. Estas afecciones pueden ser uni o bilateral, es decir, para uno o ambos ojos. ¿Está correcto, doctora? Sí, está correcto. Me voy a enfocar en la parte ocular. Esta corioretinitis se da tanto en las toxoplasmosis congénitas como también en las adquiridas. Las congénitas es cuando pasa, porque el toxoplasma pasa la barrera placentaria y pasa al bebé y general afecta a todo el organismo, no solamente afecciones en el ojo, puede alojarse en el cerebro, dar macrocefalias, microcefalias, en el hígado, en los músculos, en el vaso, en varios órganos se afecta, y entre ellos, por supuesto, en el ojo. Y en el ojo, generalmente en la parte congénita, casi el 50% afectan la mácula, que es el punto de mayor visión, el punto más sensible, donde más se capta y se focaliza la imagen. Entonces, como decía ahí, si bien no da una ceguera total, de frente uno no ve bien, pero puede mirar los arroyos, pero no siempre es así, también puede producir ceguera en casos más graves, cuando es una uveitis, porque la corioretinitis, como dice, originalmente afecta a la retina. Estos quistes van y se depositan en la retina, luego al romperse producen una inflamación de la retina y también compromete la coroides, porque tenemos 3 capas del ojo: la retina en sí, la coroides y la esclera. Entonces, como afecta a las 2 capas, le dicen corioretinitis, afectan la coroides
y la retina. Pero aparte de estos focos en la retina, también afecta otras partes del organismo, del ojo. Puede producir una inflamación del líquido que está dentro del ojo, que se llama vítreo. Eso se da más en pacientes que tienen las defensas disminuidas. Y a veces casos muy severos y que si no se llega a tiempo puede llevar a la ceguera. El tratamiento en esos casos es hacer una vitrectomía, vaciar, sacar todo ese líquido turbio. También ¿Y qué pasa ahí cuando se saca todo el líquido? No, y después eso se repone con unas sustancias especiales, y si llegamos a tiempo, si las condiciones están dadas, es de buen pronóstico. El tema es si no se puede llegar a hacer y si es muy severo, porque la afectación del vítreo puede ser también leve, que con el tratamiento pasa. ¿Y cómo una persona se da cuenta qué síntomas tiene? Sí, generalmente pasa desapercibido al inicio. A veces el hallazgo es en una consulta médica, donde nosotros encontramos una cicatriz de corioretinitis o en la parte más aguda. Como te decía, esa cicatriz significa que el compromiso ocular no es nuevo, es reciente, pero puede afectar la parte anterior del ojo, produciendo una inflamación que se llama uveitis. Sí. Entonces, eso se da en los casos más agudos. Cuando tenés una uveitis, entonces uno sospecha de que es un caso reciente o es una reactivación, porque la toxoplasmosis tiene una característica, puede entrar en latencia un tiempo y se reactiva. Y da dolores de ojo y sobre todo disminución de la visión. Disminución de la visión generalmente es unilateral. Y sobre todo tenemos mucho cuidado y le damos recomendaciones a las mujeres en edad fértil, en edad reproductiva, para que se controlen mucho. Si encontramos una cicatriz, para que haga su seguimiento y sobre todo insistir que antes del embarazo, como se dice, el embarazo consciente programado, es hacerse todos los análisis para que si tiene o si tuvo una infección reciente, se trate primeramente antes de quedar embarazada. Perfecto. Todo pasa por educación y en eso estamos insistiendo mucho. Así mismo. Bueno, y nosotros queremos seguir compartiendo los materiales que tenemos, señor director, por favor, si podemos. Síntomas de la toxoplasmosis. Las manifestaciones o síntomas iniciales pueden ser leves: fiebre, falta de apetito, inflamación de ganglios, decaimiento. Estos síntomas pasan muchas veces desapercibidos y se curan solos. Sin embargo, en las personas inmunodeprimidas con cáncer, leucemia o VIH-Sida y en las gestantes, las causas son más severas. La enfermedad puede afectar cualquier parte del organismo: cerebro, hígado, músculos, corazón y los ojos. A nivel ocular, puede ser congénita y declararse desde el nacimiento o aparecer posteriormente con mayor frecuencia entre los 10 y los 20 años, o ser adquirida y presentarse en cualquier momento. En los niños pequeños predominan manifestaciones como el estrabismo, la leucocoria o pupila blanca y el nistagmo, movimientos oculares espontáneos. En los niños mayores, adolescentes y adultos, los síntomas más comunes son enturbiamiento de la agudeza visual o pérdida de la visión central. ¿Está correcto, doctora? Sí, eso está muy bien. Así como decía allí, afecta a todos los órganos, pero en el ojo puede ser congénita y afecta todas las partes del ojo. Impresionante. Sí, y como te decía, la visión, si no se trata a tiempo y en pacientes con defensas disminuidas, pueden llegar a producir la pérdida total de la visión. Claro, terrible. Por eso que es importante saber, conocer y poder prevenir todo esto. Tenemos otro material que queremos compartir, por favor, que habla de las complicaciones más temidas de la toxoplasmosis. Complicaciones más temidas de la toxoplasmosis: las complicaciones cerebrales, las afectaciones de la embarazada y el feto y la pérdida de visión.
Lamentablemente, es frecuente la pérdida de la visión central por afectación de la mácula, debido a la predilección del parásito por esta zona de la retina. También la aparición de cataratas, opacidades en el vítreo y desprendimiento de la retina. Está correcto, doctora. Está correcto. Y quería hacer énfasis y hincapié en algo. El nistagmo o el desvío, el estrabismo, ya es una consecuencia de la falta de visión, de una afección, digamos, severa. Porque cuando un ojo no ve, se desvía. Al no poder enfocar, se produce el desvío. Entonces, ya nos da un signo o una alerta, una advertencia de que ese ojo ya está seriamente dañado. Estos son los casos de estrabismo en donde hay que explicarle bien a los padres y sentarse a dialogar bien de que eso no se cura, o sea, no se trata con una cirugía, como por suerte se trata en la mayoría. Y también el nistagmo que vibra el ojo, eso también es un signo, un síntoma que nos dice que el daño ya está instalado. Lo ideal es llegar antes de tener un estrabismo y un nistagmo. Claro. Y quiero decirte algo de que, aparte de la toxoplasmosis, es una de las causas principales de aborto espontáneo. Cuando la mujer se infecta durante su embarazo, es más frecuente que, o sea, hay mayor posibilidad que le pase al feto en el último periodo del embarazo. Pero como el feto ya está casi todo organizado, son menos los daños que producen en el feto. Es menos la frecuencia de transmisión de la madre al feto en las primeras semanas, pero el daño es mayor. Sí, porque es algo que está en formación. Entonces, todas esas complicaciones que decía, hay complicaciones cerebrales, del hígado, también del músculo, se da más en las primeras semanas del embarazo. Ya. Bueno, y obviamente queremos saber si hay tratamiento y tenemos un material que habla de eso. Vamos a presentar el material, por favor. Tratamiento. El tratamiento de la toxoplasmosis se realiza bajo vigilancia médica por medio de fármacos muy potentes, contraindicados durante la gestación, ya que puede interrumpir el proceso de embarazo. La meta del tratamiento es detener la multiplicación del parásito durante el periodo activo de la inflamación de la retina y el nervio óptico. Se recomienda a las mujeres que antes de planificar un embarazo se realicen un chequeo médico para descartar la posibilidad de una toxoplasmosis. ¿Correcto, doctora? Sí, muy correcto. Y como reiteramos, de que lo mejor es la prevención. Claro. Antes de embarazarse, hacerse los diagnósticos, extremar las medidas de higiene. Pero ya una vez que tenemos que tratarle. Claro. Y hay drogas, hay combinaciones de drogas, la que es más común se llama pirimetamina, en combinación con las sulfas. En principio, en toxoplasmosis general no damos corticoides, y mucho menos en pacientes que tienen SIDA, por ejemplo. En pacientes inmunosupresores podemos dar un poco, pero la excepción son las manifestaciones oculares agudas. Ya cuando es una cicatriz, como te decía, eso nos indica que se tuvo. Pero cuando en el ojo, en la parte aguda, da mucha inflamación, sí necesitamos dar corticoides. Y usamos corticoides, ya sea en forma de colirio, en forma tópica y por vía general, de acuerdo a la gravedad. Pero en dosis... en la dosis ideal y por corto tiempo, hasta que nos aseguremos del diagnóstico que se hace. En el ojo se realiza, como te decía, por el cuadro clínico, pero general por la serología, por el análisis de sangre. Perfecto, bueno, súper claro. Doctora, vamos a hacer un pequeño corte. Sí. A la vuelta vamos a ver, tenemos material que habla de la prevención, porque es importantísimo, obviamente. Hacemos un corte y volvemos. Estamos en compañía de la doctora Luz Marina Quintana.
estamos charlando con la doctora Luz María Quintana. Ella es oftalmóloga, Luz Marina Quintana es oftalmóloga y nos está hablando de toxoplasmosis. Ella es directora del Programa Nacional de Salud Ocular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y queremos presentar el siguiente material que habla de la prevención. Vamos a presentarles a ustedes, a nuestra invitada, y después nos va a explicar un poquito mejor. Adelante. Prevención. La prevención se basa fundamentalmente en la aplicación de medidas higiénicas, sobre todo en el lavado de las manos después de manipular carne cruda y antes de consumir alimentos. Además, no se debe ingerir la carne cruda o semicocida. Desechar diariamente las heces de los gatos y la arena de las cajas donde defecan para controlar la diseminación del protozoario. Usar guantes durante las labores de jardinería y cuidar que los niños se laven las manos antes de comer, principalmente si han estado en contacto con tierra. Las medidas de prevención son importantes, sobre todo si una mujer embarazada nunca ha estado en contacto con el patógeno de la toxoplasmosis y por lo tanto no ha desarrollado inmunidad contra ese parásito. Está correcto. Doctora. Está correcto. Quiero hacer hincapié un poquito en algunas cosas. Como decía ahí, extremar las medidas de higiene, lavado de mano, todo eso que se dijo. Es muy importante, como decía ahí en el material, la eliminación, la limpieza diaria de la arena de los gatos, porque como te decía hace rato, necesita unas horas. Generalmente va de 12, 24, 48, para que ese quiste se vuelva realmente peligroso. Si eliminamos, ¿sí? Le quería consultar algo. Yo no tengo gatos, pero ¿todo el mundo que tiene gato tiene un lugar de arena de gatos o no? No, no todos. Si tuviera sería un poco más fácil. Claro, porque pero ¿y si tiene el gato que está por ahí en el patio en cualquier lado? Es por eso que hay mucho cuidado al trabajar en el jardín, de ser posible con guantes y lavarse bien las manos porque puede estar en cualquier parte. Y aparte de eso, por más de que tengamos nuestro gato, puede cazar pájaros o ratones que estén contaminados. Y hacer mucho énfasis en las mujeres. Por favor, mujeres que quieran embarazarse, hacerlo en forma consciente. Hacerse un análisis de toxoplasmosis que está disponible en el Ministerio de Salud. Se tienen lugares, se tienen laboratorios donde se hacen esos estudios. ¿Eso es gratuito? Sí, allá acá en Asunción se puede hacer en el Instituto de Enfermedades Tropicales. Sobre la calle Venezuela. Sobre la calle Venezuela. Y si te sale positivo, tratarse y esperar. O sea, todas las mujeres en edad fértil deberían hacerse este análisis, porque podés estar programando tu embarazo, pero podés no estar programando y después te quedas embarazada también, ¿verdad? O sea, saber también, uno puede estar no tiene síntomas, pero puede hacer el tratamiento. Exacto, puede hacer el tratamiento y también, como te decía, queda en forma latente. Hay veces que le descubrimos por un examen en una consulta y tiene un embarazo, no pasa nada. Otro embarazo y a veces el segundo, tercero, cuarto hijo recién sale o está afectado o se contagia. Pero por eso, antes de cada embarazo hay que hacer. Antes de cada embarazo, perfecto. Hay otra cosa, doctora. Al inicio decía que la mayoría de los paraguayos estuvimos en contacto con la toxoplasmosis alguna vez. Sí. Te cuento que a nivel mundial se considera que el 50% sí o sí estuvimos en contactos. Pero también, como te decía, eso depende del lugar, de las condiciones socioeconómicas, si tiene agua potable. No es lo mismo un nivel socioeconómico alto que teóricamente son más higiénicos, cuentan con más posibilidades, cuentan con agua potable, entonces tienen menos posibilidades. Pero se considera que es mucho mayor el porcentaje que haya tenido ya un contacto con el toxoplasma en las personas de menor recurso económico. Pero por suerte en las personas sanas es leve.
lo más problemático, lo más grave es en las embarazadas, claro, y en los pacientes que tienen las defensas disminuidas, porque puede ser una enfermedad autolimitante, claro, que tuvo un contacto y que después jamás desarrolle en forma grave, una forma grave. Perfecto. Bueno, tenemos consultas de la gente a través de las redes sociales. Vamos a ver, por favor, cuál es la consulta. Rubén de Encarnación dice, tengo 27 años y padezco toxoplasmosis con afectación ocular, en tratamiento desde hace 6 meses con corticoides, pero no noto mejoría. Quiero saber si el tratamiento debe ser crónico o si puedo curarme. Sí. Como te decía también hace rato, el tratamiento, el vítreo se enturbia porque pasa la inflamación allí y eso puede llevar meses. Pero también esa visión borrosa puede depender de la ubicación de la lesión dentro del ojo. Si es en la mácula, lastimosamente las secuelas ya quedan de por vida. Al menos hasta ahora. Se están haciendo estudios para poder revertir eso, con trasplante, limpiar eso y hacer con trasplante de células madres, pero eso en un futuro, claro, que no sea muy lejano. Pero yo le diría que él siga su tratamiento. El tratamiento para curar la toxoplasmosis es de meses, incluso años. Hay que ver la condición de él, si no tiene algún otro problema, si no está tomando corticoides. Es que dice que le dan corticoides. Sí. Estarán dando corticoides porque lo más probable es que haya tenido una gran afección, una gran reacción dentro del ojo. Pero como te decía, solamente en los casos severos damos corticoides. Pero puede estar tranquilo y seguir su tratamiento porque no es el resultado no es así, le dan corticoides y al mes ya está solucionado. No. Porque si está en la mácula, esa visión va a estar disminuida y prácticamente de forma permanente. Hay algo que quería decirte, de que estos tratamientos afectan la producción de plaquetas, o sea, de los elementos de la sangre. Por eso hay que hacer un control estricto y seriado de sangre. Cuando uno está en tratamiento. Cuando uno está en tratamiento, cuando usan las piripetaminas, también las sulfas. Generalmente nosotros los oftalmólogos no hacemos solo el tratamiento de la toxoplasmosis, le hacemos la evolución de la lesión ocular, vemos el corticoide, los tratamientos tópicos, pero siempre hacemos en compañía con un infectólogo. Le derivamos a un infectólogo, se le hace los análisis generales y de acuerdo a cómo salga la serología, se va haciendo el tratamiento hasta que eso se vuelva negativo y también ir viendo, porque si hay una alteración de la sangre, tiene que disminuir las dosis o suspender por un tiempo. Eso es muy importante. No es dar porque el paciente puede fallecer por una aplasia medular. O sea, hay que hacer mensualmente un seguimiento del tema de análisis de sangre. Incluso en casos en donde necesitamos más dosis, incluso cada 15 días. Un análisis de sangre seriado. Bueno, tenemos otra consulta, vamos a ver, por favor. Elena de San Lorenzo dice, si he tenido toxoplasmosis, ¿cuánto tiempo debería esperar antes de quedar embarazada? Sí, normalmente se hace un tratamiento de 6 meses. Eso puede durar un poco menos o un poco más. Y eso ya va a depender de los resultados de sangre. Eso con el clínico, con su ginecólogo, va a ir viendo. Le va a decir, ya puedes embarazarte o no, porque con los controles seriados que te decía. Perfecto. Tenemos la prueba más común que se llama el dosaje de IgG e IgM. El IgG que nos muestra que eso prácticamente tenemos todo positivo. Indica que en algún momento tuvimos un contacto con la toxoplasmosis. Que te salga IgG positivo no es, digamos, tan preocupante, sobre todo para la mujer que va a estar embarazada. Ahora, si el título de IgM, que es otro de los anticuerpos que estudiamos, es alto, entonces sí, mucho ojo, porque eso indica una infección reciente. Entonces, IgG quiere decir que estuviste en contacto con toxoplasmosis en algún momento. En algún momento. IgM es que hay infección. Y sobre todo, entonces tenemos que controlar si eso va subiendo y va disminuyendo. Entonces, que es
que la infección es reciente, eso es lo que nos indica. Claro. Por eso si tuvo, como te decía, tiene que hacer un seguimiento estricto con el clínico y con su ginecobstetra. Una persona que tuvo la infección, tuvo toxoplasmosis, se dio cuenta o el médico por estudios, análisis, hizo el tratamiento, se curó, es mujer, quiere embarazarse, pasó ya hace un año que tuvo que ya se curó, tiene que hacerse otra vez el estudio antes, ¿verdad? Es importante que se realice, porque como te decía, la toxoplasmosis entra en periodos de latencia. O sea, ¿vos te curás y ya te curás o te curás de la infección y está Es ahí? latente, así tipo el herpes. Entonces, en algunas circunstancias puede volver a aparecer. Por eso siempre es interesante hacer un control, sobre todo en época, las mujeres en edad fértil. Claro. Bueno, y insistir en el tema de los animales, ¿verdad? De los gatos, de las vacas, de las cabras, de todo, porque me estabas contando que en todos al final, ¿verdad? Casi todos. Sí, casi todo. A nivel mundial se encontraron en la carne. Vamos a aclarar bien, ellos no diseminan como el gato. El gato es el que con sus heces disemina. Pero y que se contagia el gato ingiriendo o comiendo carne cruda que nosotros le damos o cazando algunos animales que están contaminados. Se encontró en vacas, en cerdos, en cabras, en alpacas y en el Brasil también hay un estudio donde también los pollos están contaminados. Pero felizmente es sensible o muere a temperaturas altas. Con una cocción, con una buena cocción, se matan todos esos. Y también está el otro extremo, en donde a temperaturas bajas muere. Por eso es que ahora a los frigoríficos se les recomienda mantener la carne menos de 12 grados por lo menos 3 días. Esos son uno de los requisitos que exigen los países a donde vamos a exportar, porque con el frío eliminamos todo. Gran parte, algunos dicen que no, que siempre igual, por más de que la carne haya estado un tiempo congelada a menos de 12 grados por varios días, igual después tenemos que cocinar bien. Pero gran parte se elimina también con el frío. Y a la gente que le gusta comer el asado o la carne así medio que dice la vaca, así medio crudona. Y no debe ser, entonces ellos se arriesgan. Bien cocido tiene que estar. O por lo menos sí. Se dice que cambie el color. Que no esté tan jugoso, ¿verdad? Exacto, que no se le vea ahí la sangre, que cambie no sea para Drácula, el color de carne cruda. Eso es una indicación, porque por arriba de 37, 38 grados ya se le mata. Pero no tiene que ser esa carne en el medio todavía, carne cruda. Esa es la recomendación. Y no solo del asado. También pollo, chancho, todos. Bien cocido para evitar problemas. Y quiero hacer hincapié, mucho cuidado con el agua que tomamos y también con la leche pasteurizada. ¿Y el carpaccio? Y si lavamos bien las verduras no va a ser problema. Tenemos que lavar bien. A mí me encanta, sobre todo para el verano, lavar bien. Algunos también... se habla, pero en menor porcentaje que hay huevos. Y ahora que en el Brasil están diciendo que tienen muchos los pollos contaminados y que sabemos que los huevos pueden contaminarse, también se recomienda no comer huevos crudos. Porque hay personas o hay familias ahí solo donde acostumbran a comer huevos crudos. No, por lo menos darle un hervor. Por favor, ya se descubrió el fuego, a cocinar. Sí. Bueno, vamos a hacer un corte, a la vuelta estamos en la parte final con las recomendaciones finales de nuestra invitada. Parte final de nuestro programa con nuestra invitada, la doctora Luz Marina Quintana, oftalmóloga, directora del Programa Nacional de Salud Ocular. Nos quería decir algo en estos últimos minutitos, ¿verdad?, sobre el cuidado del bebé. Sí, reinsistir y no cansarse en las medidas preventivas, como es el mejor tratamiento es la prevención, pero al bebé siempre recomendamos hacer un examen. Hay que hacer un examen a todo recién nacido. Lo importante, dentro de los 6 primeros meses, la recomendación es llevar. Pero con más razón, si la mujer tuvo
una infección, una toxoplasmosis durante el embarazo. Y hay varias formas de saber si el bebé está infectado. Se puede hacer un análisis serológico al nacer el sangre del cordón umbilical, se puede hacer un examen, un estudio del líquido amniótico y también el estudio de la placenta donde se encuentran los quistes. Eso, digamos, estudios laboratoriales. Y también hacer un examen del ojo, una revisión, una buena revisión del ojo, del fondo de ojo con dilatación. Y no solamente una vez, sino hacerlo en forma seriada y explicarle a la madre. Sobre todo si se encontró los quistes en la placenta o salió positivo en el líquido amniótico o en la sangre del cordón umbilical. Perfecto, súper claro. Sí. Nos explicó todo bien, doctora. Muchísimas gracias por su presencia y la esperamos en un próximo programa. Muchas gracias, cuando quieras. Un placer estar contigo siempre. Igualmente. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre: naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.